Los postulados que vamos a considerar es que el mercado ha demostrado que experimenta al mismo tiempo fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas. Aunque no podemos conocer completamente las causas que determinan sus movimientos, sabemos que existe un orden intrínseco en los mercados. El gráfico de precios es reflejo de todos los factores que interactúan en el mercado. Y, por último, el mercado se mueve de tres maneras: tendencia alcista, tendencia bajista y modo lateral. El modo lateral no es considerado una tendencia, sino más bien parte de estos dos movimientos de la tendencia, ya sea alcista o bajista. Existen, como les comentaba, debido a que no es una ciencia exacta, existen algunas definiciones de qué podríamos estar interpretando por análisis técnico. Algunas de ellas son estas que estoy presentando. En la primera vemos que es una técnica para descifrar la dirección futura de los precios mediante análisis de registros históricos de los precios. Es un método estadístico y matemático que sirve para poder identificar la dirección o tendencia de los precios del mercado, conjunto de herramientas que utilizamos para identificar soportes y resistencias en el movimiento de los precios. También es una visualización objetiva que sirve para extraer información del mercado, la cual utilizamos para crear una imagen susceptible de medición que probablemente nos revele su patrón de comportamiento. Alguna otra es un arte para poder identificar oportunamente el surgimiento de una tendencia. Un poquito si queremos ver qué hace el fundamental y qué hace el técnico, mientras el análisis fundamental se encarga de estudiar la economía y las empresas en su conjunto, ingresos, pasivos, productos, expectativas, procesos administrativos, ciclos, etc. El análisis técnico se ocupa de estudiar individualmente activos particulares de la economía, tipo de cambio, tasas de interés, precios, etc. y de las empresas, en este caso el precio de acciones y de bonos, y cómo las fluctuaciones en su oferta y su demanda impactan el precio en el mercado. Una definición que utilizo yo y que normalmente presento en los seminarios es que para mí el análisis técnico es una herramienta objetiva que nos permite extraer información relevante del comportamiento vigente del precio, es decir, lo que está pasando hasta hoy y lo que pudo haber pasado en el pasado, la cual analizamos desde diferentes perspectivas, y ahí es donde utilizamos indicadores técnicos, permitiéndonos identificar los niveles más probables en donde este último, es decir, el precio, es susceptible a registrar un cambio de dirección, revelándonos así la tendencia de su comportamiento. Entonces, como ya vimos, mucho de lo que estamos aquí viendo en el análisis técnico son cosas que están relacionadas con el precio y en ese sentido, lo que vamos a hacer nosotros con el análisis técnico es utilizar algunas herramientas para interpretar estos movimientos y en algún momento poder definir tendencias, que es lo más importante. También soportes y resistencias, que es lo que vamos a ver a continuación. Ventajas que tenemos y desventajas del perfil técnico es que dentro de las ventajas permite tener una percepción visual de lo que está sucediendo con el precio, facilita tener una estimación objetiva de las condiciones vigentes del mismo y aporta información histórica de una manera más fácil de registrar o de asimilar. Dentro de las desventajas es que la percepción que tenga el analista puede influir en el análisis, lo cual sería un sesgo natural. También está expuesta a sucesos aleatorios, es decir, imprescindibles, que podrían impactar el resultado del análisis. Y por último, que las señales que tenemos solo nos muestran lo que ha sucedido o está sucediendo, pero son muy limitadas para determinar lo que puede suceder en el futuro. Y en ese sentido, cuando estemos hablando un poquito ahorita de los indicadores y de todo esto de lo técnico, acordarnos siempre que lo que estamos viendo es realmente registros históricos del pasado y a lo mucho del presente. Realmente lo que vamos a ver hacia el futuro no es, digamos, adivinar precios o especular sobre cuál podría ser el comportamiento, sino más bien a través de identificar tendencias, soportes y resistencias, un poquito tener probabilísticamente cuáles pueden ser, digamos, los rangos de fluctuación o los niveles más importantes que debemos de considerar a la hora de estar operando. Recomendaciones generales: operar en la dirección de la tendencia. Esa va a ser, digamos, si quisiéramos ver rápidamente qué es lo que más nos puede favorecer dentro del aspecto técnico, es operar en la misma dirección de la tendencia. Vamos a tener menos problemas y vamos a ser más eficientes. Limitar las pérdidas, tener alguna estrategia en donde estemos limitando pérdidas. Si dejamos de limitar pérdidas, realmente, independientemente que tengamos una buena estrategia o una buena herramienta, esto nos puede hacer mucho daño en el largo plazo. Acumular utilidades, también eso es muy importante. Muchas veces cuando empezamos a actuar de una manera subjetiva por temores o por simplemente lo que alguien más nos dice, podríamos perder la oportunidad de acumular estas utilidades. Y por último, hacer o reevaluar periódicamente los riesgos, ¿no? Para ver qué situaciones han cambiado o qué situaciones se mantienen vigentes y en ese sentido todo el tiempo estar un poquito actualizados de cuáles son las condiciones de lo que estamos haciendo. Un poquito de definiciones de mercados alcistas y bajistas. En el mercado alcista o denominado bull market vamos a ver tres fases. La fase de acumulación
que es donde normalmente vamos a observar compradores informados. Esto se da normalmente en pisos de mercado muy importantes. Después vamos a ver en una siguiente etapa que se llama avance sostenido, en donde vemos ciertas mejoras económicas, y por último una fase de euforia, en donde vemos vendedores informados, es decir, los que compraron oportunamente van a estar realizando utilidades, y en ese sentido podemos seguir experimentando tendencias positivas o alcistas en el mercado. Sin embargo, habrá que también muchas veces tener en cuenta en cuál de las fases alcistas estamos, ¿no? Así como en las bajistas. Primero vamos a ver una etapa de distribución, es decir, toma de utilidades cuando empiezan a surgir ciertas dudas y donde obviamente, como señalaba, vendedores informados empiezan a tomar utilidades. Después tenemos obviamente ventas de pánico en algún momento en el que hay noticias significativas de contracción económica y bueno, pues esa sería la siguiente fase de un mercado bajista. Y por último, una etapa de miedo, obviamente en oposición a la euforia, en donde vemos vendedores desesperados, ¿no? Y normalmente en estos momentos o en esta fase del mercado bear o mercado bearish, pues es donde vamos a ver compradores informados que empiezan a invertir y empiezan a acumular posiciones, ¿no? Entonces esto nada más es un poquito como para ver las características de ambos mercados. Aquí podemos ver gráficamente lo que les estaba diciendo: compra institucional, compradores informados con vendedores desesperados, una compra fundamental en donde hay seguidores de tendencias y mejoras económicas, y por último una venta institucional de vendedores informados con compradores desesperados que obviamente intentan tomar posiciones tal vez ya tardíamente. Sin embargo, por los niveles que ha alcanzado el movimiento, pues muchas veces en ese sentido tienden a tener ese comportamiento. Dentro de las herramientas de análisis, vamos obviamente la primera, el gráfico, que es donde vamos a registrar o vamos a observar todos estos fenómenos del precio. Después vamos a ver soportes y resistencias, que son con los que vamos a identificar tendencias. Volumen, como para ver un poquito cuál es la intención o la fuerza de participación. Y aquí Fibonacci es otra de las herramientas que no vamos a ver el día de hoy por el tiempo, pero es una herramienta muy importante. En la parte del gráfico, obviamente en el eje vertical vamos a ver los precios y en el eje horizontal el tiempo. En ese sentido podemos ver periodicidades mensuales, semanales, diarias, inclusive de minutos, y obviamente dependiendo de lo que estemos intentando hacer vamos a utilizar cualquiera de este tipo de horizontes. En la escala de precio la única diferencia es que podemos ver a veces escala aritmética y en otras ocasiones logarítmica. En la escala aritmética, que es la que vemos tradicionalmente, lo que estamos observando son las mismas cantidades o comparación con cantidades iguales, y en la escala logarítmica lo que estamos observando es porcentajes iguales. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo para ver claramente la diferencia. También tenemos diferentes tipos de gráficos: gráficos de líneas, de barras, de velas japonesas, de punto y figura, de distribución o market picture. Realmente las que más se utilizan, y como lo vamos a ver más adelante, son las gráficas de velas japonesas, debido a que la información es más rápida y más eficiente a la hora. Esta, por ejemplo, es la gráfica de líneas. Como vemos, es la apertura, el cierre, y es toda la información que tenemos. En una gráfica de barras, pues ya empezamos a ver precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo, cosa que no vemos en la gráfica de líneas. Posteriormente hacemos la comparación con una gráfica de velas. Tenemos prácticamente la misma información de la gráfica de barras, sin embargo, en la gráfica de velas vamos a ver con colores cuando es alcista, cuando es bajista, y también vamos a poder determinar visualmente más rápido dónde está el precio de apertura, el precio de cierre, dependiendo del tipo de vela. Aquí, como les decía, esta es la escala aritmética. Esta es una gráfica del Dow desde 1900, y aquí vemos los precios en una escala aritmética. Si vemos la misma gráfica pero en una escala logarítmica es lo mismo. Sin embargo, aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, la recesión de los años 30 en magnitud con lo que observamos en 2009, que es esta caída de aquí. Pues realmente ahí sí empezamos a ver empezamos a ver más claramente qué es lo que puede estar sucediendo. Inclusive también, si queremos trazar algún canal de tendencia, va a ser más fácil hacerlo con esta gráfica que hacerlo con esta otra, ¿no? Entonces, nada más un poquito para que tengan conocimiento de ese tipo de diferencias en cuanto a las gráficas. Como señalé, si quisiéramos hablar un poquito más de todo esto, necesitaremos un poquito de más tiempo, pero creo que es importante que tengan ese tipo de conocimientos. Otro de los puntos muy importantes dentro del análisis técnico son los soportes y las resistencias. Soporte va a ser aquel nivel en donde el precio reconoce su nivel más bajo y posteriormente registra una reacción alcista que lo valide. Entonces va a haber una reacción que nos va a decir que fue un soporte, ¿no? Cuyo nivel de significancia estará en función de la fuerza, el volumen y del tiempo que permanezca vigente. Lo mismo sucede con una resistencia, nada más cambia que ese va a ser el precio en donde el precio hace su nivel más alto y después una reacción bajista que lo valide. Realmente, donde podemos interpretar todo esto más adelante es en las gráficas. Aquí otras ideas de soporte y resistencia. Se trata de niveles del precio, en este caso, en donde la dinámica de la oferta y la demanda interactúa intensivamente.
reconociendo niveles extremos, ocasionando que una de ellas pierda el interés de participar. Cuando un soporte o una resistencia son superados, se convierten automáticamente en lo contrario, es decir, en una resistencia o en un soporte, y es decir que la dinámica se ha invertido. Generalmente estos niveles de soporte y resistencia son acompañados de divergencias que en la dirección del movimiento del precio en comparación con la tendencia en algún oscilador estadístico como es RSI o MACD, que los vamos a ver más adelante, así como de sus promedios móviles. Aquí un poquito cuáles serían niveles de soporte, obviamente niveles bajos más altos, resistencias también niveles de resistencia, y en este sentido podemos aquí ver también cómo la dinámica de resistencias eventualmente se convierte en soporte, aquí otra vez cómo la resistencia se convierte en soporte. Lo vamos a ver en ejemplos gráficos, sin embargo aquí está un poco la representación de lo que les comenté anteriormente. Por último, un soporte es cuando los compradores toman el control y los vendedores pierden el interés de seguir participando. Y obviamente la resistencia es cuando los vendedores toman el control y los compradores pierden el interés de seguir participando. Normalmente son niveles del precio en donde se operan cantidades importantes de acciones, son niveles potenciales de reversión y es el lugar donde es conveniente abrir o cerrar posiciones, y por eso hemos estado hablando de ellos. Los promedios móviles también suelen representar zonas de soporte o resistencia, sin embargo generalmente sus señales son tardías, como podemos observar más adelante. Aquí veíamos un poquito la dinámica de oferta y demanda, cómo a ciertos niveles de precio obviamente alguno de las dos partes entre oferta y demanda deja de querer participar, y en ese sentido se dan esos precios extremos. Aquí sería representar en una gráfica de oferta y demanda cómo estaría funcionando los soportes y las resistencias. Aquí en un ejemplo del índice de la Bolsa Mexicana de Valores podemos observar todos estos puntos interesantes de soportes y resistencias. En ese sentido, con esta información, posteriormente lo que podemos hacer y lo que estamos reconociendo es cómo en algún momento estos niveles de resistencia eventualmente se transforman en niveles de soporte, algo que les comentaba, ¿no? Entonces, esto es un poquito aplicar prácticamente el reconocimiento de estos niveles a qué nos va a servir cuando estamos hablando de análisis técnico. Otra manera de ver cómo existe esta dinámica entre resistencia y soporte la podemos observar con estos puntos de aquí que son resistencia, se convierten en soporte y después pueden volver a funcionar como resistencia. Perdón. Ok, gracias. Ok, una vez hablando de los soportes y las resistencias, vamos a hablar de tendencia. La tendencia va a ser la dirección vigente del precio, describe el movimiento principal que está sucediendo en el precio. Esta, como les señalaba, puede ser alcista o bajista, y los movimientos laterales, perdón, no sé, o si quieres dime dónde le tengo que apretar. Es que... Ups. Ok, sí, gracias. Igual y si me ayudas, mejor. Sí. Ok, entonces, y por último, bueno, como señalaba, los movimientos laterales o de acumulación y distribución no van a ser una tendencia, pero sí tenemos que considerar que son parte de las tendencias que reconocemos como alcistas o bajistas. ¿El que sigue, por favor? Una vez que identificamos estos niveles de soporte y de resistencia, vamos a construir nuestras líneas de tendencia. Las líneas de tendencia es la unión de dos o más niveles significativos de soporte o de resistencia. Preferiblemente dicha línea es construida a partir de los precios de cierre, pero no es indispensable. En un movimiento alcista, la línea de tendencia es construida a partir de niveles de soporte, es decir, de pisos, y en un movimiento bajista, la línea de tendencia es construida a partir de niveles de resistencia, es decir, de techos. Podríamos encontrar una infinidad de líneas de soporte o resistencia, pero entre mayor es su horizonte de tiempo y los puntos que las unen, mayor será su nivel de relevancia. Aquí obviamente lo que les comentaba, cuando vamos a ver algún soporte en una gráfica, se va a construir a partir de niveles de soporte, y después esta línea de soporte se va a transformar en una línea de retorno, y es lo que nos va a dar el canal del movimiento o la tendencia del movimiento. La que sigue sucede lo mismo, nada más que en caso contrario, la línea de resistencia vamos a proyectarla y también nos va a dar un poquito la amplitud del canal bajista o de la línea de tendencia bajista. Algunos ejemplos que tenemos aquí igual con la misma gráfica del IPC, como estos niveles bajos registrados en estos dos puntos, al ser proyectados, pues nos dan un aspecto o un rango de la tendencia o del movimiento direccional que estamos observando en la bolsa hasta el momento. Aquí estamos observando los niveles bajos de 2009 y en ese sentido, pues una clara tendencia alcista de largo plazo.
Y la bajista pues sería obviamente el movimiento que registró el IPC en 2009, de 2007 a 2009. En ese sentido hacemos lo mismo, proyectamos un poquito las líneas de resistencia y obviamente la línea de retorno y formamos el canal bajista. El modo lateral, como les había señalado, es cuando el movimiento principal registra fluctuaciones y decimos que se encuentra en modo lateral, que es una pausa necesaria para acumular fuerza y poder continuar con su tendencia. Normalmente se presenta cuando el precio reconoce niveles intermedios de soporte o de resistencia. La amplitud de dicho movimiento se genera cuando el precio oscila y puede ser observada cuando trazamos los canales, los cuales se construyen a partir de la unión de dos o más niveles significativos del precio, ya sean soportes o resistencias. Dentro de las conclusiones es que uno de los principales objetivos que tiene el análisis técnico radica en identificar oportunamente el inicio y la conclusión de una tendencia. Por eso la relevancia de todo este ejercicio o de todo este tipo de herramientas. Entre mayor es la evidencia del surgimiento de una nueva tendencia, menor será la utilidad potencial que obtengamos de dicho conocimiento, por lo que resulta conveniente encontrar la manera de identificarla en su etapa temprana de desarrollo. Entonces, sí, cuando muchas veces estamos revisando técnicamente el mercado, desafortunadamente, cuando ya nos damos cuenta de los movimientos, hay muchas ocasiones en las que el momento ha pasado. Sin embargo, pues con todo este tipo de conocimientos y de herramientas, como es la plataforma que más adelante les van a presentar, lo que estamos intentando hacer es identificar en su etapa temprana de desarrollo para aprovechar esas oportunidades. Otra de los aspectos, el volumen, que va a ser el interés de participación en la oferta y la demanda, es decir, la intensidad de compra o de venta. El volumen tenderá a ser alto cuando el movimiento del precio se encuentra en su dirección principal, es decir, en tendencia. Cuando el volumen es bajo, es probable que el precio se encuentre en un periodo de acumulación o de distribución. Es conveniente favorecer operaciones en el sentido del mercado, como les había dicho, de la tendencia, es decir, de compra en un mercado alcista y de venta en un mercado bajista. Cuando el volumen y el precio se mueven en dirección opuesta, cosas que llegan a suceder ocasionalmente, se dice que se presenta una divergencia y es una señal de que la tendencia se encuentra expuesta a cambiar de dirección. Eso en cuanto a volumen. La que sigue, por favor. Aquí un poquito lo que podemos observar es aquí cómo el volumen empieza a incrementarse conforme el movimiento está llegando a su final. Entonces hay una divergencia entre el volumen y el precio y eso obviamente son de las cosas dentro de las herramientas que tenemos como para tratar de identificar el final de un movimiento. Y cuando el movimiento de tendencia tiene rasgos característicos, pues lo único que podemos observar en algunos momentos es etapas alcistas y bajistas que oscilan en el volumen. Aquí no hay mucha información muchas veces tan rápida, sin embargo gráficamente pues un poquito para comparar qué está sucediendo con el volumen y con el precio, ¿no? La que sigue, por favor. Después vamos a ver formaciones de precios y en ese sentido las formaciones de precios son movimientos que tiene en donde se presenta una figura o un diseño característico denominados patrones. El movimiento puede ser de acumulación, como decía, es decir, de continuación, o de distribución, que quiere decir reversa o reversión. Cuando la tendencia se agota y no logra continuar, observamos las formaciones de reversa. Cuando la tendencia hace una pausa y continúa con su dirección, el patrón se denomina de continuación. El tiempo y la amplitud del proceso de formación de estos periodos es proporcional a la fuerza de la reversión o de la continuación. Por eso es que cuando los movimientos están en una etapa de trading o de acumulación y toman bastante tiempo, lo más probable es que cuando termine esta etapa vamos a ver movimientos fuertes en el precio. Los patrones de continuación de la tendencia más conocidos que vamos a observar son planos y triángulos, y los patrones de reversión más conocidos que tenemos es el piso, el techo, o los denominados hombros, cabeza, hombro y cuñas. En ese sentido, este sería obviamente un plano que sería acumulación, en donde el precio hace una pausa para después continuar con la tendencia vigente. La que sigue, por favor. Aquí vemos los triángulos, que también son patrones de continuación, y esto nada más es para que lo vean. La que sigue. Aquí tenemos la cuña que se puede presentar al inicio de un movimiento o al final de un movimiento. Estos nada más son rasgos característicos para que sepan a veces cuando estamos hablando de ciertas características técnicas un poco subjetivas a qué se está refiriendo el analista, ¿no? Aquí tenemos cuál podría ser la formación de un hombro, cabeza, hombro bearish, es decir, cuyo resultado va a ser negativo. Y en la otra un hombro, cabeza, hombro bullish, en donde después de concluir este patrón vamos a observar un movimiento de tendencia positiva bastante importante. Después tenemos ocasiones en las que el precio hace doble techo o doble piso y en ese sentido su versión bearish y su versión bullish. Aquí un poquito cómo vemos todos estos movimientos laterales, los canales y los momentos en los que estos movimientos de acumulación o de distribución va a ser cuando
obviamente se acaba la tendencia y vemos estos movimientos, y acumulación van a ser estas otras ocasiones en donde el movimiento del precio o la tendencia se mantienen vigentes. Aquí un poquito también identificar dónde podemos ver algún triángulo, una cuña, el doble piso, el movimiento direccional alcista y el movimiento direccional bajista, y obviamente un fenómeno de techo o de doble techo en este otro movimiento. Ahora pasamos a la parte más matemática y estadística, que son los indicadores técnicos. En ese sentido, como aspectos generales de los indicadores técnicos, tenemos que se encargan de analizar y cuantificar la información numérica derivada de los precios mediante la implementación de fórmulas matemáticas, estadística y modelos dinámicos. Es una representación gráfica de dichos modelos, lo que permite visualizar algunas características especiales del movimiento en los precios. Son útiles para distinguir fenómenos aleatorios de los estructurales. Elaboran un diagnóstico de las circunstancias pasadas en el precio, pero no dicen nada acerca de su futuro. En todo caso, si la historia tiende a repetirse, esperamos que el comportamiento en los precios así lo haga. Son utilizados para validar acontecimientos en el precio que son mejor percibidos a través del indicador. Una de las cosas que es muy importante resaltar de los indicadores técnicos es que lo único que estamos viendo es el mismo movimiento del precio, pero acomodado o representado de una manera diferente a través de fórmulas matemáticas. Entonces, cuando estemos observando a los indicadores, lo que queremos obtener de ellos es ver qué tanta fuerza hay en el precio que muchas veces no podemos percibir a simple vista. El indicador va a ser un poquito más eficiente cuando queremos observar ciertas características del precio de fortaleza que normalmente no son tan claras en la gráfica de precios por sí sola. Y por último, proporcionan un sustento del sesgo que pretendemos adoptar. Es una justificación para garantizar la objetividad de nuestra decisión. Muchas veces escuchamos que se toman ciertas decisiones en cuanto a los indicadores y se dice que los indicadores dan señales de compra o de venta. Los indicadores como tal no las dan, nosotros las adoptamos. Ellos lo único que hacen es proporcionarnos un sesgo sobre la decisión que nosotros estamos queriendo realizar de inversión, y en ese sentido vamos a darle objetividad a lo que estamos haciendo y un poquito para dejar un poquito de lado nuestras emociones y ser más objetivos a la hora de hacerlo. La que sigue. Otros aspectos es que es importante considerar las divergencias entre el indicador y el movimiento del precio. Como les decía, ahí es donde vamos a ver qué tanta fuerza hay en el movimiento del precio. Si existen divergencias entre el movimiento del precio y el movimiento del indicador, son las señales que nos van a dar como alertas de que puede existir cierta debilidad, aunque la tendencia en el precio continúe siendo alcista o bajista. Los indicadores sirven, como les decía, para suavizar fluctuaciones que observamos en la gráfica de precios. Cuando la tendencia es evidente, los osciladores podrán permanecer en niveles de sobrecompra o de sobreventa por un largo tiempo. Esto sucede mucho, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver con los indicadores de contratendencia. Si el movimiento de tendencia tiene una fortaleza, digamos, contundente, vamos a observar señales de sobrecompra o de sobreventa por un largo tiempo, y en ese sentido hay que tener cuidado cuando utilizamos ese tipo de indicadores cuando la tendencia es clara. Más adelante se los voy a comentar. Cuando se trata de indicadores seguidores de tendencia, dejan de funcionar en periodos laterales, es decir, de acumulación o de distribución, y en ese sentido están todos los derivados de promedios móviles. Y tienden a reflejar la intensidad o fuerza del precio, como ya les había comentado. Dentro de los tipos de indicadores que vamos a observar son, como les decía, seguidores de tendencia, que son los promedios móviles, y el MACD, porque está construido en base a promedios móviles exponenciales. Dentro de los osciladores de contratendencia, Relative Strength Index o RSI y el estocástico. Dentro de bandas, canales y envolturas, principalmente las bandas de Bollinger y las bandas de Kellner. La que sigue, por favor. Dentro de los sistemas automáticos tenemos indicadores parabólicos o el DMI o Directional Movement Indicator. Dentro de indicadores de volumen, On Balance Volume y Volume on Time. Indicadores de amplitud, el índice de Hughes, e indicadores de riesgo, el índice de volatilidad o VIX. Este es un poquito para hacer la segmentación de los diferentes tipos de indicadores que existen. Si observáramos cuántos indicadores técnicos existen, pueden ser más de 200, más de 300. Sin embargo, dentro de los que son más populares tenemos en primer lugar al RSI, en segundo lugar al MACD, en tercer lugar las bandas de Bollinger, en cuarto los promedios móviles y en quinto el DMI o Directional Movement Indicator. Un ejemplo de todo esto que hemos estado hablando de promedios móviles es obviamente el tipo de señales que están señalizadas en círculos que nos van a dar un poquito la contundencia de la tendencia. Cuando el precio se ubica debajo de promedios móviles es una señal de debilidad, más aún cuando se da con cruces entre promedios móviles de corto a los de largo plazo.
Aquí también observamos cómo solamente cuando el precio empieza a superar al promedio móvil y después se dan cruces entre promedios móviles, podemos observar que la tendencia es alcista. Entonces, este indicador de promedios móviles, lo más importante que hace es identificar tendencias, y aunque no nos dice en qué momento se van a agotar esas tendencias, por lo menos ya sabemos en qué etapa o en qué fase de la tendencia nos encontramos, ya sea bajista o alcista, dependiendo de las condiciones del oscilador con el precio. La que sigue, aquí vemos promedios móviles exponenciales y cómo podríamos interpretar señales con ellos, ¿no? De venta cuando se cruzan a la baja o de compra cuando se cruzan a la alza. La que sigue. En cuanto al MACD, vamos a observar señales o cruces de señal positiva y la confirmación cuando el MACD se ubica arriba de 0. Entonces, el indicador, como les decía, lo único que está haciendo es reflejar el movimiento del precio, sin embargo, nos va a dar un poquito de mayor claridad en cuanto a la contundencia de la fuerza cuando el oscilador cruza arriba de 0 y alguna señal positiva cuando vemos este tipo de cruces, y obviamente es donde vamos a pretender obtener momentos interesantes de soporte o de resistencia en cuanto a oportunidades de compra, y al contrario, oportunidades de venta cuando se dan los cruces, ya sea del MACD a su disparador o del MACD a la línea de 0. Como les decía, pues obviamente todos estos temas podrían tomar más tiempo para ser más específicos, sin embargo, este es como que el esquema general de lo que hacen. La que sigue, por favor. El RSI también nos da señales de venta cuando el indicador cruza debajo de la línea roja y de confirmación cuando cruza debajo de la línea verde. Como les decía, hay veces que pareciera que el hecho de estar sobrevendido podría ser una oportunidad interesante de compra. Sin embargo, como observamos aquí en este movimiento, el movimiento en el precio todavía tuvo una caída bastante significativa y la señal de entrada se da únicamente cuando el oscilador o el indicador vuelve a cruzar hacia arriba. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta que estos tipos de herramientas técnicas hay que utilizarlas adecuadamente, porque si nosotros empezamos a hacer interpretaciones o empezamos a hacer conclusiones sin que el oscilador nos dé una razón objetiva, pues ahí es donde podemos empezar a tener problemas. El estocástico pues es muy parecido al RSI, y en ese sentido también necesitamos que se den cruces alcistas que nos den esa contundencia, y aquí obviamente lo que les comentaba, ¿no? Cómo estos osciladores pueden estar en zonas de sobreventa por bastante tiempo y dándonos señales realmente un poquito equívocas si lo que estábamos tratando de hacer era vender acá. Realmente lo que debemos hacer con estos indicadores es esperar oportunidades de compra en estos niveles, esperar oportunidades de venta en estos otros, y que el mismo indicador objetivamente nos dé las señales, esperar a que las tengamos para poder actuar en consecuencia. Un poquito de las bandas de Bollinger, cómo funcionan: un promedio móvil, dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo, nos dan el canal, y en ese sentido lo que observamos es que rara vez rompen debajo. En este sentido hay movimientos o rompimientos a la baja solamente cuando los movimientos son demasiado extremos, pero en la normalidad lo que vamos a ver es que vamos a mantener un rango de precios o un comportamiento del precio que se ubique dentro de estas bandas, y cuando es mucha la insistencia por tocar la banda alta, pues quiere decir que el movimiento o la tendencia alcista es contundente, así como en la baja el reconocimiento o el ubicarse mucho tiempo en este tipo de su banda baja, pues también nos da señales de contundencia negativa. Algunos ejemplos prácticos que quería compartir el día de hoy: tipo de cambio. Estos son los niveles bajos que registró en el 2008. Aquí estábamos hablando más o menos de 9.80. Después el nivel más significativo se dio en el 2011, que fue cuando vimos niveles de 11.55, y esta, digamos, es una gráfica limpia. Después lo que podemos hacer es empezar a aplicar algún tipo de herramientas de soporte, en este caso Fibonacci, ver cómo este movimiento aquí tiene un retroceso en el 70%, que es una de las proporciones Fibonacci que se pueden empezar a utilizar, aunque la más común que utilizan los analistas es la de 61.8. Sin embargo, podemos obviamente tener algunos elementos de Fibonacci para tratar de encontrar estos puntos de inflexión. La que sigue, aquí podemos observar desde el 11.55 que observó el tipo de cambio en el 2008, cómo hasta el momento, aquí cómo están los indicadores estocásticos en una etapa temprana tal vez de un movimiento alcista, que también es lo que está sugiriendo el indicador RSI. Aquí sí, como les comentaba, en el 2011, después de que el tipo de cambio hizo un soporte en el 11.55 más o menos,
observamos una tendencia alcista claramente aquí en este movimiento y cómo hasta el momento este nivel ahorita en el tipo de cambio que no alcanzo a ver ahorita, que es más o menos 12.55 aproximadamente, va a ser un nivel de soporte muy importante para el tipo de cambio si consideramos una retracción de Fibonacci. La que sigue, aquí vemos los cruces que les comentaba, ¿no? De promedios móviles, cómo dan la contundencia en la tendencia alcista, cómo registran los cambios en la tendencia cuando esta va a iniciar y obviamente ahorita no tendríamos alguna justificación objetiva técnica en cuanto a los promedios móviles para determinar que un movimiento alcista pudiera estar en desarrollo. Ahorita las condiciones técnicas por promedios móviles es hacia un sesgo bajista o en este caso positivo para el peso. Aquí empezamos a observar algunas señales en indicadores que nos pueden dar movimientos alcistas cuando el precio realmente no es claro. El indicador nos está dejando ver el movimiento de una manera más clara. La que sigue, el RSI, bueno, la que sigue por favor. El MACD también no nos está dando una contundencia debido a que no está arriba de cero, sin embargo ya hay un cruce del indicador sobre su disparador y entonces en ese sentido podría haber una primera señal positiva que está pendiente de ser confirmada. Aquí observamos como una divergencia en el indicador. El indicador tiene una tendencia bajista, con el precio una tendencia alcista. Esas son las denominadas divergencias y lo que hacen es decirnos en este movimiento que la fuerza no existe y se ve más claro que la fuerza no existe en el indicador que en la gráfica de precios. Por último, aquí un canal lateral, cómo ha venido registrando una fluctuación lateral y en ese sentido este movimiento podría muy probablemente ser una etapa de consolidación y en ese sentido pudiéramos observar una vez concluido ese movimiento que continuara con la tendencia, en este sentido la tendencia alcista. Una gráfica de la tendencia que ha tenido el IPC desde 2011, también una clara tendencia alcista, sin embargo acercándose a una resistencia muy importante en los 43.500 puntos y también a la parte alta del canal alcista. Entonces son cosas que podemos empezar a observar con las cosas que les comenté hace rato. Promedios móviles, el promedio de 200 días de la bolsa. Mientras la bolsa esté arriba de este promedio móvil, realmente las probabilidades de que exista una baja importante son limitadas. Sin embargo, pues sí podemos considerar que muchas de las veces cuando se aleja de su promedio móvil tiende a reconocer o a regresar al mismo, ¿no? Y ya por último esta gráfica, pues un canal de tendencia de la bolsa desde el 94 y podemos observar cómo tiene una clara tendencia alcista. Sin embargo, pues se encuentra dentro de la perspectiva de precios de esta gráfica y de este canal en particular, pues se encuentra en la parte alta o de resistencia de un movimiento alcista de bastantes años, ¿no? Entonces, esto realmente nada más es una herramienta como para visualizar técnicamente los precios y cómo podemos obtener información de diferentes periodos de tiempo de una manera más práctica.